¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! Estamos a punto de completar un mes de las protestas en Colombia. Un movimiento que surgió en rechazo a una reforma tributaria, pero que se ha convertido en un paro nacional. Bienvenidos al episodio 15 de Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para analizar lo que está ocurriendo en Colombia. Y es que internacionalmente lo que está ocurriendo en el país se ha hecho mediático por los excesos de la fuerza pública y la represión que se ha mostrado ante las demandas sociales que están haciendo las personas en las calles. Ha ocurrido violaciones de derechos humanos, pero además de eso, se está planteando una transformación social basada en las desigualdades, en la polarización política y en el amplio descontento que existe ante el gobierno nacional. Así comenzamos este episodio. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como... Aunque principalmente los orígenes del paro tienen unas causas coyunturales centradas en una reforma tributaria, también encontramos que muchas de las demandas que están dándose tienen que ver unas causas estructurales y que habían venido acumulándose durante mucho tiempo y muchos años. Pero vamos primero con estas causas coyunturales. La reforma tributaria. Si bien uno puede encontrar un prisma para ver tanto cosas buenas como cosas malas, me refiero a algunas exenciones para empresas que se habían dado, como también cierta visión social que había con los subsidios que se pretendían dar y la creación de una renta básica, el gobierno en cierto modo ha fallado en vender esa idea. Y es que el gobierno Duque, que ya está cerca a finalizar su gobierno, está buscando dejar ese gran legado que tiene. Sin embargo, la respuesta que ha tenido, y esto ha sido centro de discusión de lo que ha ocurrido dentro del gobierno, es que hay una versión tecnocrática de esta reforma tributaria. Y ahí es parte importante el protagonista o el coprotagonista, que sería el exministro Alberto Carrasquilla. Y en este aspecto es importante porque Alberto Carrasquilla es muy reconocido por ser un gran economista, pero no tal vez como una persona con un sentido social y una economía social en el sentido político de la palabra. Eso es una paradoja que es necesario pensar, que mucha gente lo ha pensado y que hay estudios que muestran que eso es perjudicial para la generación de empleo formal. Pero esos estudios como por ejemplo los que ha liderado con enorme felicidad Fede Desarrollo, ministro, se ubican mucho por regiones. Es decir, la posibilidad de generar salarios asimétricos de acuerdo y de conformidad ¿a qué? A la producción de las regiones. Pero en términos generales, como sablazo general, reducción 20% del salario mínimo a nivel nacional, ¿no es un tanto antitécnico? Depende de la productividad que usted esté estimando. Si la productividad es significativamente superior y estamos restringiendo una adecuación del salario mínimo a los niveles y a los flujos de producción del promedio de los trabajadores, pues desde luego que sí, pero sí. De esta manera, lo que ocurre es que una visión tecnocrática que se centra más en cifras y no en personas, no en realidades, es la que se va a imponer. Y esto fue parte de la forma y de la crisis como se presentó la reforma tributaria. Bien sea buena o bien sea mala, para la gente del común en una circunstancia de la pandemia, pues no lo encontró beneficioso y en cierto modo salió a las calles a rechazar.
Pero más allá de eso, más allá de que el 28 de abril de este 2021 se convocó a las personas en rechazo a la reforma tributaria, las personas estaban demandando cosas que estaban mucho más allá de esta reforma. Estaban hablando de la reforma a la salud, de la reforma pensional, de la reforma laboral, requisitos que ha puesto la organización de la OCDE cuando el país ingresó en años anteriores, pero también estaban rechazando la situación de violencia, la muerte de los líderes sociales, el fallo del proceso de paz, las masacres que se habían presentado en el país. Y todo esto es importante porque son demandas que habían estado acumulándose desde el año 2019. Si nosotros echamos un rápido vistazo a esas marchas que ocurrieron en ese año, la marcha de julio de 2019 fue una marcha masiva contra los asesinatos de los líderes sociales. Las marchas del 21 de noviembre, que fue tal vez el gran paro nacional que se recuerda anterior a este, estaba manifestando ese mismo rechazo a las reformas que el gobierno venía planteando en ese momento, que si bien la pandemia le ayudó y la suspendió porque ya se estaban convocando nuevas manifestaciones en enero, en marzo, el 20 de marzo, cuando se empieza a hablar del tema de la pandemia, ya se están planeando nuevas movilizaciones, pero también ocurrieron elementos que se van a entremezclar acá, como fue lo que ocurrió en septiembre de 2020, cuando la policía a manos de la policía murió el abogado Javier Ordóñez, producto de la brutalidad policial y que desató todo un movimiento de ira y de rechazo hacia la Policía Nacional. Y que devieron protestas que también fueron muy violentas en el país. Pero esto no se ciñe a algunos enfrentamientos y protestas, también una situación social que está ocurriendo, y es por ejemplo que en Colombia se había convertido en un país donde las masacres venían ocurriendo de poco a poco, incluso en este año 2021, incluso cifras de enero, solo quiero dar, ya se habían presentado 6 masacres, y empezaron a darse masacres que empezaron a tocar esos puntos sensibles de nuestra sociedad, donde incluso jóvenes en fincas de recreo o niños estaban siendo asesinados, y el ejemplo fue muy claro de 5 jóvenes entre 17 y 18 años fueron asesinados en una finca de recreo en la ciudad de Buga. Entonces hay un sentido de que hay impunidad en el país, hay una presión económica por la pandemia, hay un rechazo a las reformas que se están dando desde el gobierno con criterios tecnocráticos, muy tecnocráticos, y que no están teniendo en cuenta la situación social que se está viviendo en el país y que implica una transformación. Y esas demandas son todas ellas las que se habían acumulado, que la pandemia había dejado pausada durante unos meses, pero que se venían dando y que se venían cocinando poco a poco. Ahora lo importante es mirar y señalar cuál ha sido la respuesta del gobierno a estas situaciones. Para aquel entonces, en 2019, el gobierno creó una especie de plataforma web y algunas reuniones que llamó la Gran Conversación Nacional, que fue la propuesta que tuvo para parar esas movilizaciones del año 2019. Sin embargo, como yo les decía, no las pausó del todo porque se seguían convocando, pero digamos que la conversación nacional fue como ese mecanismo que trató el gobierno para calmar los ánimos. Sin embargo, pareciera que no llevó a nada a cabo, y hoy en día que el gobierno habla del nuevo diálogo nacional, pues hay pocas esperanzas de que esto funcione porque no sabemos cuáles fueron los resultados concretos de esta conversación nacional del año 2019. El gobierno suele poner nombres muy adecuados a todas estas campañas, pero no sabemos cuáles son los resultados concretos, a pesar de que los anuncios gubernamentales dicen que sí, que funcionó y que llevó a ciertas medidas, pero no podemos evaluar en este momento cuál fue un resultado concreto de lo que ocurrió. Por otro lado, ante la situación de violencia, existe esa impunidad de llamar a un enemigo que está en todo lado, y hablamos del caso de los grupos criminales. Muchas de las masacres que ocurren en el país y que ocurrieron desde finales del 2020, en todo este 2021, solo hablamos de que fue llevada a cabo por grupos criminales, por disputas de territorios, porque está un mecanismo de violencia. Sin embargo, la gente está muriendo y hay una sensación de impunidad, de que estaban matando a los líderes sociales y que no sabíamos que están ocurriendo, más allá de culpar de que habían unos grupos criminales y bandas armadas que estaban matando a la gente. Había la sensación de impunidad de que no se estaba actuando con ello, más allá de decir de que estaba ocurriendo. Y eso era un poco lo preocupante que estábamos diciendo para ese entonces. Obviamente hay un discurso ante estas protestas que puede ser un poco preocupante, y es que se habla de que hay un plan para desestabilizar al país
y planes de terrorismo urbano. Es que aquí hay una relación entre disidencias de las FARC y el ELN, quienes son los que han orquestado relaciones con grupos de bandas locales. Y en esto tratan de involucrar sucesos como la quema de los CAIs porque las personas rechazaron la muerte de Javier Ordóñez porque precisamente el CAI donde él murió fue destruido. También hay un poder de las disidencias armadas, del ELN, que tienen capacidad ahora para tomar las ciudades, no cuando las guerrillas estaban en su pleno florecimiento en los años 90, sino es ahora que se han desarmado, que muchas se encuentran reducidas, que casi que son alianzas de grupos criminales con narcotraficantes. Ahora pareciera que tuvieran capacidad de poder tomarse las ciudades, o es un poco el discurso que trata de decir el gobierno, que todos estos sucesos que han ocurrido está detrás de un plan de todas estas fuerzas para llegar a hacerlo. Y esto es un poco lo preocupante porque para un gobierno que centra su discurso en la seguridad, pues decir que están casi que tomándose las ciudades, pues los deja muy mal parados. Pero tal vez lo más importante que estamos encontrando en estas movilizaciones, sobre todo de este 2021, es que los jóvenes son los protagonistas. Si bien no son los únicos, son los jóvenes son los que están en las calles, los que están poniendo las demandas más puntuales de empleo, de acceso a la educación, de desigualdades, de falta de oportunidades. Pero estas movilizaciones tienen unas características muy especiales y en particular es el papel que están teniendo en las redes sociales, porque gracias a ellas están logrando coordinarse, organizarse, movilizarse, informarse, claro que sí, y están compartiendo aprendizajes con situaciones, particularmente con el caso chileno. Pero eso también, aunque les ha servido de inspiración, también estamos llenos de, digamos, cierta paranoia y de noticias falsas que están circulando, incluso información que no es precisa, como el tema de que si el paro dura un mes, entonces tienen que cambiar el gobierno y llamar a una nueva constituyente, o que este es el momento de llamar a una nueva constituyente, que son informaciones no del todo ciertas, de hecho, pues hay que decirlo, son falsas, pero que en cierto modo han caracterizado, están detrás de todo este movimiento, porque asimismo las redes sociales han servido para denunciar y para documentar lo que está ocurriendo en el país. También hay un papel importante en los medios de comunicación porque los jóvenes están rechazando las formas como los medios han presentado el paro y eso le ha dado mucha prioridad a la información que está circulando en las redes sociales. Pero hay una segunda característica que me parece interesante y es la resignificación de los espacios de poder. Hoy en día la Plaza de Bolívar era como el centro de las protestas. Los jóvenes han venido cambiando eso y han llevado la marcha a nuevos escenarios y han tratado de transformar esos escenarios del poder no solo en antiguos monumentos que habían, sino en nuevos espacios de la ciudad. Me refiero a llevar las marchas hacia el norte de la ciudad, no hacia el centro. También se está trasladando hacia el sur y eso está transformando esas reivindicaciones históricas. Está tratando de llevar las marchas y las protestas a zonas donde sean aún más visibles, donde no se aíslen, y en ese caso también se han dado unas transformaciones de la relación del espacio con la ciudad, con el poder, y los jóvenes están cambiando esas nuevas dinámicas. Hay una tercera característica y es que no hay líderes visibles, pero sí hay unas estructuras muy claras y organizadas. No hay líderes visibles precisamente por unos temores que hay a que puedan desaparecer y sean judicializados. Eso nos pone en algunas preguntas porque ¿quiénes serían los representantes dignos para negociar con los jóvenes en estas condiciones cuando no hay rostros visibles? Como quién puede ir a negociar con el gobierno o quiénes son los que se sentarían en esa mesa y si fueran representantes válidos. Eso es un poco lo difícil de este momento. Y es porque estos jóvenes están esperando que el gobierno salga a la calle a hablar con ellos. No sentarse en una oficina, en un hotel y demás y estar con saco y corbata de hombres mayores. No, los jóvenes están esperando que el gobierno salga a la calle a hablar con ellos. Aquí reunidos porque nosotros como Puerto Resistencia desconocemos de los diálogos que ha tenido el señor alcalde con los otros puntos. También queremos dar por enterado que nosotros no hemos llegado a ninguna conciliación con el señor alcalde y que para el día de mañana a primera hora
tendremos nuestro pliego de peticiones. Y es porque hay una desconfianza en los líderes políticos y en las instituciones y en los movimientos tradicionales. De hecho, entre los jóvenes, los partidos políticos están muy desacreditados. La mayoría de ellos se consideran, según las encuestas, pues no pertenecientes a ningún partido político, pero sobre todo la imagen del gobierno nacional, la imagen de Duque entre los jóvenes es desfavorable en un 70%, por no hablar de su mentor político Álvaro Uribe, que supera el 60%. No podemos negar que no solo entre los jóvenes en el país, Iván Duque es un presidente muy impopular. Y esto va a generar una relación muy tensa de cómo vamos a poder llegar a un acuerdo y a negociarlo. Pero también hay una relación con los movimientos estudiantiles tradicionales que tienen la experiencia de cómo haber lidiado durante muchos años y negociado con el gobierno o haber llegado a algún tipo de acuerdo. Esto es un poco lo novedoso de este movimiento que no tiene líderes y no tiene un rostro visible. Pero también hay una nueva organización que ha estado evolucionando. Y es cuando hablamos de esa estructura en líneas. Hay una muy importante que es la llamada primera línea, que son esos muchachos que hacen una especie de escudos muy improvisados, que están usando unas gafas de ferretería, que usan cascos para protegerse y que en cierto modo se habían creado en el año 2019. Hay unos hechos muy interesantes de este tema de la primera línea y es que, digamos, tal vez la más reconocida es la de la Universidad Nacional, que es de los cascos azules, que apareció posterior a la muerte de Dylan Cruz en noviembre del 2019, pero que fue inspirándose en lo que ocurría en Chile, lo que ocurría en Hong Kong, lo que ocurrían con otras protestas en otras partes del mundo, y era que era necesario proteger a los manifestantes del SMAT. Y era un poco la idea de la primera línea que surge aquí en el país como una primera línea que está conformada por jóvenes y muchachos que tienen el objetivo de apagar, disolver los gases, proteger a la gente. Y eso fue un poco la idea con la que surgió en 2019, pero está evolucionado en todo este año de pandemia y también ha logrado crear estructuras mucho más complejas. Entonces, algunas propuestas hablan de una segunda línea, tercera línea, cuarta línea y hasta quinta línea, que tiene una estructura donde se protege, se lanzan lacrimógenos, se crean barricadas, tiene un sistema de enfermeros y médicos. Otros tienen máscaras antigases y los elementos de protección y leche, por ejemplo, para combatir el caso de los gases lacrimógenos. A otros hablan de simplemente lo reducen a 4 líneas. Una primera línea que está con los combatientes que se enfrentan a la policía, los que lanzan las papas en la segunda línea, otros que atienden los médicos y una cuarta línea que hace como el tema de defensa cuando sean detenidos. Independientemente de cuál sea la estructura que se tenga, sabemos que hay una primera línea que tiene unas relaciones muy complejas porque si bien este movimiento nace en la Universidad Nacional en estos llamados escudos azules, no es única, tampoco tiene un líder único como yo lo decía anteriormente, entonces se ha organizado de diferentes maneras según las diferentes regiones del país. Y esto va a ser algo muy importante porque si vamos al caso de Cali, ellos hablan ya que en su primera línea tienen en cuenta las personas que los apoyan con dinero, con comidas, los que le hacen donaciones de elementos para protegerse, ¿sí? Entonces ellos también llaman a eso de primera línea, lo cual nos dice que no hay una estructura esencial y sobre todo no hay una estructura unificada, lo cual nos dice que el movimiento es bastante espontáneo. Y algo novedoso que se está dando es que se quiere que sea mucho más incluyente este movimiento. Y es que la primera línea, y a diferencia de lo que ocurrió en 2019, no está conformado únicamente por estudiantes. Esto es importante porque son jóvenes, son estos jóvenes, muchos que llamamos la generación de ninis, jóvenes que no trabajan ni estudian. Y esto es una parte importante porque las reivindicaciones no solo están centradas en el sector educativo, por eso muchos están hablando de empleo, de oportunidades, ¿sí? De incluso poder llegar a estudiar. Y esto nos dice algo muy interesante, es que muchos de estos jóvenes que están ahí son jóvenes que no tienen mucho que perder, que en medio de las protestas están encontrando una forma de reivindicar sus identidades, de encontrar su identidad, y esto es una oportunidad que el movimiento le permite crecer. Una nueva transformación de estos movimientos es que tiene una nueva relación en la comunidad, estamos viendo en este paro. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, estos muchachos encuentran una relación con la comunidad que los está apoyando, que los alimenta, que están realizando ollas comunitarias y recibiendo donaciones,
porque encuentran que sus reivindicaciones populares están representando a muchos sectores sociales. Y esto es algo que no está ocurriendo con el movimiento para 2019 que sí estamos viendo en este 2021. Y aquí hay algo esencial que yo les mencionaba anteriormente. Hay un papel importante de las regiones. Regiones que durante muchos años eran consideradas afines al gobierno, afines al uribismo, y ciudades que tradicionalmente estaban dominadas por ese sector político también se han convertido en ciudades donde se están dando las movilizaciones. Y esto es muy, muy importante. Por supuesto, hay muchos problemas que tienen este movimiento, y es que los jóvenes son los que están poniendo los muertos. Están ocurriendo actos vandálicos, y eso es importante porque ellos deben tratar de desmarcarse de ellos, porque siempre va a deslegitimar eso. Por eso vimos en algunos sucesos en Cali, donde cuando empezaron los saqueos tuvieron que retirarse. Pero también tienen un problema, es que como es un movimiento tan heterogéneo y reúne diferentes intereses, pues no tenemos muy claro cuáles son los objetivos, cómo sentarse a una mesa a dialogar, cuáles son las estructuras de representación que ellos van a tener, y todo eso está dando sobre la marcha y de manera muy orgánica, porque si bien sus demandas son muy profundas, pues tienen una desconfianza hacia el gobierno y a su capacidad para cumplir, y es parte de los desafíos que nuestro gobierno nacional tiene que enfrentar para poder manejar esta crisis y esta situación. Hay un asunto muy importante y es cómo se está presentando el paro. Hay dos narrativas que simultáneamente se están presentando, y es una oficial que nos habla del vandalismo y que permite criminalizar a la protesta social, mientras hay una versión, llamémosle popular, que tiene que ver con la brutalidad policial y el descontento que existe hacia el gobierno nacional. Y estas son narrativas que intentan explicar qué es lo que sucede y sobre todo buscar culpables de qué es lo que pasa. Y aquí quiero centrarme en el papel que han tenido los medios de comunicación, porque en Colombia está existiendo un serio cuestionamiento sobre la forma como los medios manejan y presentan la información. Con arengas, cantando el himno de Colombia y de la ciudad en distintos puntos, celebraron el anuncio, pero también hay que advertir las riesgosas aglomeraciones que se registraron. Una vez más en Noticias RCN, reiteramos que celebramos la protesta pacífica. Y es que casos como los de RCN o algunas columnas de periodistas de semana que hablaban del fracaso del paro, pues nos muestra y señala cuestionamientos sobre cómo es que se presenta la realidad. Y esto también estaba apoyado por esa visión del gobierno de no reconocer lo que pasa. Un ejemplo muy sencillo es que en 2019 El Espectador hablaba que más de 446,000 personas salieron a movilizarse, pero el gobierno nacional decía que apenas habían sido 100,000 personas. Entonces, ¿cómo se está reconociendo realmente el movimiento y qué es lo que está pasando? Y esto está generando un rechazo sobre los medios tradicionales, y es un rechazo abierto, incluso radical, incluso violento, porque como lo vimos en este paro, los ataques que hubo contra RCN o el performance que se hizo contra la revista Semana refleja que ya hay un rechazo contra ciertos sectores que se consideran como gobiernistas y que interpretan los manifestantes como una forma de rechazar la forma como estos medios están comunicando y cómo están presentando la realidad. Entonces hay cosas que nos llevan a dividir la sociedad en este mar de desinformación entre buenos y malos. ¿Y cuál ha sido la parte preocupante? Que el discurso de la vandalización, de hablar de ciudadanos buenos y ciudadanos malos, pues nos lleva a que reaparezcan estos ciudadanos armados que nosotros estamos viendo y que han sido un problema aquí en el país, que fue lo que ocurrió en la ciudad de Cali cuando dispararon a los manifestantes ciudadanos armados, u otros de asesinatos que aún no encontramos la explicación de lo que ocurrió en Pereira con el caso de Lucas Villa. Se estarán solicitando 2 semanas más adelante. Entendemos el derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos y vemos que la sociedad colombiana ha entendido los riesgos y los retos, pero también lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares
es vandalismo criminal. Es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Y la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que Por tenemos supuesto, que enfrentar hay un como discurso país. del gobierno nacional que presenta lo que está ocurriendo a través del vandalismo, de jóvenes que protestan y destruyen, que impiden la reactivación económica y que atacan las actividades productivas, que cometen saqueos y cometen robos. Eso no quiere decir que no han ocurrido, efectivamente han ocurrido estos casos, pero muchas veces de esto hay que darse cuenta que hay grupos y personajes criminales que están aprovechando esa oportunidad, que están aprovechando la situación, porque ahí es claro que hay un patrón que muchos de estos sucesos están ocurriendo en las noches. Hay violencia, por supuesto, y hay ataques violentos, y hay un recrudecimiento de la violencia que es importante señalarla y que es parte de la crisis que está ocurriendo en el país. En la medida en que los enfrentamientos se hacen más violentos y que van ocurriendo y que se recurren a nuevas estrategias para enfrentar, bien sea a su enemigo, por decirlo de cierto modo, pues la violencia se va a hacer mucho más recurrente, se está actuando con ira y también con desespero, y esto lleva a casos muy repudiables como fue el intento de quemar vivos a 10 policías dentro de un CAI o la denuncia de abuso sexual por parte de una mujer perteneciente a la Policía Nacional. Por esta razón es importante que se diferencie entre los manifestantes que salen a las calles con los delincuentes y grupos criminales que están siendo oportunistas dentro de esta situación. La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico. Pero el asunto es que el discurso del gobierno, más allá del tema de los vándalos, nos habla de un discurso de instrumentalización por parte de los grupos armados, de disidencias infiltradas que están en las marchas, de unas destrucciones de los CAIs para tomarse las ciudades o la infraestructura de las ciudades, de que hay una intervención extranjera, sea de Venezuela, más recientemente de Rusia, o que está detrás la oposición en todo un plan para tomarse el poder. El problema es que la idea del discurso de que hay un enemigo interno que está apoyado en algunos casos con extranjeros, sea apoyado o no, o está apoyado por los enemigos del país, las disidencias armadas, y que está impidiendo que nuestro país prospere, pues nos lleva a ese discurso del enemigo interno que tanto daño nos ha hecho a nuestro país y sobre todo en temas de la relación con las Fuerzas Armadas, con la ciudadanía. Y aquí es donde entra el tema que se hizo famoso hace unas semanas de la famosa revolución molecular disipada, que fue tomada de las ideas de un chileno con vínculos neonazis y que habla de esas estrategias de criminalización de la protesta social. Porque recordemos que en el discurso de esta revolución molecular disipada, su proponente, este señor chileno, llegaba a decir cosas como que en Chile, cuando ocurrió todo esto, tuvo que ver con una alza de subidas del tren, del metro, el valor del metro. Y muchos jóvenes estudiantes de colegio habían decidido sabotearlo, saltándose pues un poco las vallas, colándose, como llamaríamos aquí en Colombia, dentro del sistema de transporte. Y para esta visión de la visión molecular, para esta revolución molecular disipada, considera que este tipo de actos que está realizando la gente del público hace parte de un plan, y esto nos lleva a cómo tenemos que actuar contra estos grupos. Los debemos criminalizar y tratar como parte de un enemigo interno, incluso así sean jóvenes estudiantes que solo están rechazando una medida. Esto es un parte peligroso de este discurso de la criminalización de la protesta, porque encontraba que cualquier actor que no estuviera de acuerdo con el gobierno o que rechazara las medidas de cualquier forma hacía parte de un enemigo y de un complot internacional para atacar y desestabilizar el país, sea cual sea su condición. Y esto es un poco lo preocupante detrás de estas condiciones. Y hay una preocupación por estas visiones ante la comunidad internacional de lo que está ocurriendo en el país. El gobierno nacional se ha interesado por dar un mensaje de calma, de hablar de que hay opositores, de que hay fuerzas que quieren desestabilizar el país, pero pareciera que esto contrastara con los muertos, con la situación que está ocurriendo en el país, con lo que está pasando en las calles y con lo que está demandando la gente. ¡Ush! Marica.
qué peligro esos manes aquí. ¡Uy, marica! ¡Escucha! ¡Está disparando! Yo lo grabé. Está disparando. Él no puede disparar. Él no puede disparar. ¿Quién está disparando? Un policía, no. Yo lo grabé. Claro, como aquí no hay cámaras, entonces disparó. Que lo pegue. ¿Qué tal? Malparido, no puede disparar. Y este es el momento de hablar un poco de los temas más controversiales o más centrales dentro de todo este paro, y el que ha llevado la imagen internacional, de la cual Kim Kardashian y Justin Bieber incluso han hecho eco, pero también las ONGs, y tiene que ver con el actuar de la policía. Ya hemos tenido unos antecedentes donde se había cuestionado todo esto, que fue la muerte del joven Dylan Cruz y de Javier Ordóñez, y se han dado las primeras, digamos, consecuencias del actuar de la policía en el caso, por ejemplo, de Nicolás Neira, que fue un muchacho que murió a manos de un disparo de un miembro del SMAT y que por fin llevó a una condena. Entonces, hay unas actuaciones de la fuerza policial que están siendo muy cuestionables. No solo estamos hablando de un exceso a la fuerza, estamos hablando de detenciones arbitrarias, de violación de protocolos antidisturbios, de disparos contra los civiles, y esto también se vio en septiembre de 2020. Algunos denuncian torturas, hay preocupaciones por abuso sexual y el uso de armas poco convencionales como este famoso dispositivo llamado Venom. Hay unos cuestionamientos en uso de instalaciones civiles para operaciones, como el caso de portales de Transmilenio o el uso de un colegio para que aterrizara un helicóptero. Entonces hay unos cuestionamientos serios de cómo ha actuado la policía y de qué modo está haciendo y rindiendo cuentas sobre lo que está pasando. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Desde el 28 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre ellas las de al menos un agente de policía. Hay muchas preocupaciones sobre la represión a los derechos humanos porque incluso se han presentado ataques por parte de la policía contra defensores de derechos humanos y contra personas que están tratando de mediar en esta situación. Gran parte de estas situaciones se han presentado en Cali. Cali es una ciudad donde se mezclan altos índices de pobreza, altos índices de desigualdad, donde hay un descontento de la ciudadanía, pero también una gran presencia de grupos criminales, porque recordemos que Cali ha tenido el triste, honroso primer lugar como ser una de las ciudades más violentas de Colombia. Y los operativos que realizó la fuerza pública para controlar los manifestantes, principalmente en el barrio Siloé, en el barrio Puerto Resistencia, pues tiene que ver con la forma como se ha hecho una operación casi de tipo militar para controlar los manifestantes. Y estos fueron precisamente los hechos que han llamado la atención de la comunidad internacional. Entonces acá hay algo muy interesante porque hay mucha preocupación sobre la forma, y ahora con la figura de la asistencia militar, cómo se está tratando de reimponer el orden. Vemos que la Corte Constitucional ya se había pronunciado a finales del año 2020 sobre la protección a la protesta pacífica y el uso de armas de fuego de los policías en el momento de intervención en las protestas. Entonces, hay una pregunta clave sobre quién responde por lo que ha ocurrido, quién responde por todos esos muertos y desaparecidos que hay, y en cierto modo está quedando una sensación de impunidad ante muchos hechos que están ocurriendo en el país, ante muchos actos de la fuerza pública, y eso en cierto modo es problemático porque aparte de que estamos en un contexto de conflicto, de grupos criminales, de grupos armados organizados, hay una desconfianza hacia la fuerza policial, hacia las fuerzas armadas, lo cual también hace incluso más difícil poder enfrentar estos problemas que también dependen de la relación entre las fuerzas de seguridad y la comunidad. Y esto lleva inevitablemente a concluir es que es necesario hacer una reforma policial. Hay un tema que ha estado siempre muy controvertido, incluso dentro de las mismas fuerzas de seguridad, pero también ha sido una necesidad que se ha visto y que cada cierto tiempo que ocurren este tipo de hechos vuelve a estar sobre la mesa y que parece que no puede aplazarse más. ¡Viva el paro nacional! ¡Por parar, para avanzar! ¡Viva
Para cerrar, hay que hacer una evaluación de cuál ha sido el momento del paro y ahí podemos ver unos logros que ha encontrado. Al menos en cierto modo ha obligado al gobierno nacional a retirar 2 de las reformas. La primera, la reforma tributaria, la segunda, la reforma a la salud, pero también lo ha llevado a cambios ministeriales. Pero esto también nos pone sobre cuáles son las otras demandas que está esperando el paro nacional, ya que estas acciones concretas empiecen a conseguirse o el gobierno en cierto modo empiece a concederlas para poder bajar los ánimos y poder sentarse a una negociación, pues no sabemos cuáles son los objetivos del paro en la medida que sus demandas están mucho más allá de esto y están centradas en demandas sociales, centradas en la desigualdad, en la falta de oportunidades, en la crisis de empleo que ve en el país y en la violencia que está sometiendo varias regiones, sobre todo las más alejadas. El gobierno tiene que empezar a encontrar una fórmula para sentarse con esa población, para centrarse en la ciudadanía, que esto es un aspecto importante, porque hay muchos sectores que no se sienten representados dentro de los comités de negociación del paro nacional. Y esto es importante porque implica una medida para la salida de esta crisis, poder llegar a ese diálogo abierto con nuestra sociedad, a ese diálogo con los escenarios locales de lo que está ocurriendo y soluciones que también están centradas en los problemas locales de lo que está pasando. Y en cierto modo eso nos pone en un escenario de soluciones a corto y a largo plazo. Y eso van a ser compromisos que el gobierno nacional tiene que garantizar y que pareciera que en este instante el contexto no se presentará porque hay desconfianza entre las partes, hay desconfianza de la ciudadanía hacia el gobierno y no hay un discurso del gobierno abierto a reconocer esas demandas, mientras siga persistiendo en el discurso de que hay un problema externo, que hay un enemigo interno, que hay alguien que está manipulando a la gente, mientras el gobierno no reconozca todas estas demandas y su naturaleza popular, que no reconozca que han ocurrido abusos de la fuerza policial, pues va a ser muy difícil que esa confianza entre las instituciones y la gente se recupere y esto va a prolongar mucho más la crisis y es la parte que me preocupa, porque entre más se prolongue esta crisis, más violenta podrá llegar a ser y más muertos pueden haber de parte y parte. Este ha sido un breve recorrido por este complejo problema que hay en Colombia. Con estos múltiples escenarios, por supuesto, se quedaron muchas cosas por fuera porque cada uno de estos elementos daría propiamente para un episodio, pero nos permite hacernos un panorama de lo que está ocurriendo en el país. Recuerden que pueden seguir a Difunde Podcast en todas las redes sociales. Aparece como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. También si te gusta el podcast, te invito a recomendarlo. Se encuentra en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina. Y recuerda que si te gusta, difunde.